Vamos a trabajar con compound interest y lo importante es que veamos cuál es la diferencia entre el simple interest, que ya saben calcular, y este distinto, que es otra forma de hacerlo, que se llama compound interest. Acá dice, under this method, the interest is charged on principal plus any accumulated interest. This means the first year of interest is calculated the same way as we calculate simple interest. Then we add that to the principal amount and it becomes the new principal. The following year, this interest is calculated using the new principal as the 100%. ¿Qué significa esto? Que si a mí me van a dar, yo deposito 1.000 pesos y a mí me van a dar el 5%, por ejemplo, de 1.000 pesos, pero es compound interest, el primer año sí me van a dar el 5% de 1.000 pesos. Me lo van a sumar a esos 1.000 pesos y el segundo año el interés se va a calcular sobre esa nueva cantidad que yo tengo en el banco, ¿sí? Entonces, el año siguiente el interés va a ser un poquito más. ¿Por qué un poquito más? Porque el 100% va a ser más grande, va a ser más que 1.000 pesos. Entonces, veámoslo en un ejemplo. Dice, suppose you have deposited $100 with the bank for 5 years at a rate of 5% per year, compounded annually. Cuando dice compounded, entendemos que significa que es simple compound interest. How much money will you have in your bank account after 5 years? Entonces, el tema de compound interest es que si lo hacemos a mano, vamos a tener como 5 reglas de 3 simple que hacer, porque cada vez tengo que hacerla de vuelta. Entonces dice, si yo deposito el primer año, ¿qué va a pasar? Lo voy a poner así, first Y, porque es el first year. Me van a dar el 5% de 100, que no hace falta ni que haga la regla de 3 simple, ¿no? Porque el 5% de 100 es 5. O sea que después del primer año, mi banco, en mi bank account, voy a tener 105. Con lo cual, el segundo año, a mí me van a dar interés, pero no los 5 pesos del primer año. Me van a calcular el interés en base a los 105. O sea, lo que me van a dar es 5% de 105, de estos nuevos 105 que yo ahora tengo en el banco. Esto, si quieren, ustedes lo calculan usando la regla de 3 simple. Si el 100% es 105, el 5% es X, ¿no? Eso les va a dar 5.25. Se dan cuenta que es un poquito más que lo que gané el primer año, o sea que está mejor porque cada año me va aumentando un poquito el interés. Entonces, estos 5.25 ahora después del primer año, en mi bank account, yo tengo 110,25. El tercer año voy a calcular el 5% de 110,25. ¿Se dan cuenta? Y así tengo que hacer la cuenta durante 5 años, o sea, hasta el quinto año. Miren lo que les puse acá, les puse un cuadrito donde ya está resuelto. Ven, el primer año gano el 5%, es el 5% de 100, gané 5 pesos y se lo sumé, ese es el compound amount o lo que tengo en el bank account. Acá esto es lo mismo que lo que tengo en el bank account. Y lo mismo, el segundo año yo tenía 105, el 5% es 5.25, gané 110, tengo total 110.25. O sea que el tercer año voy a calcular sobre 110.25. El 5% es 5.51, voy a tener en el banco 115.76. El cuarto año voy a calcular sobre 115.76. Me va a dar 5.79, voy a tener 121.55.
El quinto año lo mismo y termino con que en el banco tengo 127,63. ¿Se dan cuenta que hacer esto a mano, en el caso de tener 5 años, lo puedo llegar a lograr? Voy a tardar un rato. Imagínense que acá en vez de decirme 5 years me decía 10 years. ¿Es posible que yo me ponga a hacer 10 reglas de 3 simple y sumar, y la regla de 3 simple y sumar, y la regla de 3 simple? Posible es, pero para eso vamos a tener una fórmula y en el caso de compound interest va a ser vital que la sepamos y que la podamos utilizar. Miremos bien de qué se trata esta fórmula. Esta fórmula es un poquito más compleja que la fórmula de simple interest, pero yo mantuve las letras que ya usábamos, salvo esta A que tenemos acá. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que, la voy a anotar acá, la fórmula de simple interest era una I mayúscula pin sobre 100? Y la I mayúscula era el interest earned. Si yo quería averiguar la plata que había en el banco después de todos esos años, tenía que hacer el interest más el principal. Acá es al revés. La A es el value of investment. O sea, es el total de plata que yo voy a tener en el banco después de esa cantidad N de años. O sea que esto lo podemos llamar también... no me entra, money in the bank, ¿no? Esto va a ser la plata en el banco después de esta cantidad N de años, ¿verdad? Entonces, el resto de las letras significan lo mismo que siempre. La P es el principal, la I es el rate of interest, la N es la cantidad de años, ¿sí? Acá está este 100. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer 1, estos paréntesis me quedaron cortitos, 1 más el interest dividido 100, yo acá lo pongo con fracción porque así es como se escribe normalmente, pero hago 1 más el interest dividido 100. Todo eso lo elevo a la cantidad de años y lo multiplico por el principal. Eso me va a dar el total de plata que tengo en el banco. Si yo quiero calcular el interest earned, lo que voy a hacer es al revés que lo que hacía con la de Simple. En Simple, si yo quería averiguar la plata en el banco, le sumaba la P. Y acá, si yo quiero averiguar el interest, le resto la P. ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a ver un ejemplo en donde utilicemos la fórmula. Dice, if you deposit 1,000 pounds in a bank account which is paying 3% compound interest per year, how much interest would be earned over 3 years? Me pregunta el interest earned, ¿no? O sea que hay que tener cuidado, porque la pregunta es el interest earned. Pero yo puedo usar la fórmula porque tengo la P, tengo la I y tengo la N, ¿verdad? Entonces puedo averiguar el total del investment y después restarle la P. Acá tengo planteada la ecuación, puse el 1000 en la P, la I es 3 y la N también era 3. Les recomiendo que hagan primero lo que está entre paréntesis, ¿sí? 3 dividido 100 es 0,03. Si le suman 1, va a ser 1,03 entre paréntesis. Eso lo elevan al cubo y luego lo multiplican por 100. Les va a dar 1092,727. ¿La respuesta del problema es esta? No. La respuesta del problema, en realidad, porque el problema a mí me pregunta, how much interest? No me pregunta cuánta plata voy a tener en el banco después de 3 años. Me pregunta, ¿cuál es el interés que gané? Y el interés que gané va a ser esto menos 1000. O sea, lo que averigüé que es el value of investment menos el principal.
En este caso era fácil la resta porque el principal era 1000. O sea que me queda 92.727. Esto en general lo redondeamos a 2 de P. O sea que me va a quedar 92.73. Imagínense si hiciéramos el primer ejemplo, ¿se acuerdan este primer ejemplo donde hicimos una regla de 3, otra regla de 3, otra regla de 3 y está resuelto en este cuadro eterno? Imagínense si usábamos la fórmula. Yo tengo que la A va a ser el P, que era 100, ¿no? Porque 100 es lo que yo puse en el banco, multiplicado por 1 más 5 dividido 100, todo elevado a la 5. ¿Cómo resuelvo esto? Me queda 100 por 5 dividido 100 es 0.05. O sea que adentro del paréntesis me va a quedar 1.05. Todo esto lo elevo a la quinta. Si yo hago 1.05 a la quinta, me da un número larguísimo con un montón de decimales, pero lo redondeamos o directamente lo multiplicamos por 100 primero en la calculadora y me queda 127.6281563, plim, 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 y esto se va a redondear a 2 decimal places, entonces me va a quedar 127.63. Esto es la plata que voy a tener en el banco después de 5 años. Miren lo rápido que lo hice y me dio exactamente lo mismo que lo que daba acá después de hacer 5 reglas de 3 simple y sumar y sumar y sumar. Como dice acá el cartelito, it simplifies the work a lot. Después de estos ejercicios, que son como los más básicos, vamos a tener esos ejercicios en donde me puede faltar la P, la I o la N. ¿Se acuerdan que con Simple Interest podíamos usar esta fórmula como una pequeña ecuación en donde acá iba a haber una incógnita, acá iba a haber una incógnita o acá iba a haber una incógnita? En el caso de compound interest, como la n es una exponente y ustedes no saben trabajar con ecuaciones donde la x está en el exponente, no va a pasar que me pidan que haya una incógnita en la cantidad de años, pero sí puede faltarme la p o puede faltarme la i. Por eso hice algunos ejemplos en donde tenemos que usar la fórmula de compound interest, que la voy a anotar acá, que la tenemos que usar a modo de ecuación. Entonces, el problema dice, how much money must I invest for 5 years at a rate of 2.5 compound interest so that the value of my investment is 5,657.04. Este número, que dice que es el value of my investment, va a ser A. 5 years va a ser N. Y 2.5 compound interest va a ser I. Si me pregunta how much money must I invest, lo que yo no conozco y quiero averiguar es la P. Entonces, voy a plantear la ecuación. 5657.04 es la A. Esto va a ser igual a la P que no conozco, 1 más 2.5 sobre 100 elevado a la 5. ¿Sí? Y acá en la P, si les es más cómodo, le pueden poner una X, yo les recomiendo que lo trabajen con la letra que es, porque es más fácil luego de encontrar, o cuando llego a la solución es más fácil de darme cuenta que era lo que estaba buscando. Entonces, voy a hacer toda esta cuenta que me va a quedar multiplicada por P,
Y después lo único que me queda hacer es pasar eso dividiendo, ¿sí? Entonces, 57.04 es igual a P por 2.5 dividido 100 es 0.025. Si le sumo 1 es 1.025. Todo esto elevado a la quinta. Hacen 1.025 a la quinta. Y esto les va a dar 1.13. 13, 1, 4, 0, bla, bla, bla. Vamos a redondearlo en 1.13. Cuando lo paso dividiendo me va a quedar 5.657.04 dividido 1.13 es igual a P. Entonces 5.657.04 dividido 1.13 es 5.006.23. Entonces, la P es igual a 5.006.23, o sea, más o menos $5.000. Muchas veces, como yo estoy redondeando números, muchas veces los resultados me van a dar con una pequeña diferencia. Eso vamos a ver que no es importante, lo importante es que ustedes puedan plantear bien toda esta ecuación y que hagan bien los cálculos. Y que traten de solamente redondear cuando sea extremadamente necesario. Después eso lo vamos a trabajar con los ejercicios en particular. Veamos este segundo ejemplo. Dice, if I invest $2,000, o sea que esto va a ser la P, in the bank, that offers compound interest rates, after 2 years, my account will have $2,289.8. Si mi cuenta va a tener esa plata, ese es el value of investment. Y la pregunta es, what is the rate of interest they offer? O sea que lo que tengo que averiguar es la I, esta de acá. O sea que lo que voy a hacer es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, solo que la incógnita va a estar en la I. Entonces, el value of investment es 2289.8. El principal era 2000. Y esto está multiplicado por 1 más I, que es la incógnita, sobre 100, elevado al cuadrado. Y acá hay que tener cuidado cuando resuelvo la ecuación. ¿Por qué? Porque esto está entre paréntesis, esto está elevado al cuadrado. De acá adentro yo no puedo sacar cosas. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que yo puedo hacer? Esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Lo segundo que voy a hacer esto me va a quedar así. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Primero voy a hacer esta cuenta, 2289.8 dividido 2000. Me da 1.1449. En este caso escriban todos los decimales, no vayan redondeando en el medio porque les va a cambiar todo el número. Acá lo próximo que voy a tener que hacer es pasar la raíz, ¿sí? Porque si no paso la raíz no puedo tocar nada de lo que está dentro de ese paréntesis. Hago la raíz de 1.1449 y me da 1.07. Esperen que voy a seguir en un costadito porque no vamos a entender nada.
me quedó, voy a borrar un poco esto. Entonces acá abajo me quedó 1.07 igual a 1 más I dividido 100. Con lo cual voy a pasar el 1 restando. 1.07 menos 1 es igual a I dividido 100. Esto me da 0.07 es igual a I dividido 100. Paso el 100 multiplicando. 0.07 por 100 va a ser igual a I, o sea que 7 es igual a I. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que el rate of interest que ofrecía el banco era del 7% compounded annually. De este tipo de ejercicios son los que vamos a estar haciendo en la guía.